Hola, buenos días. Hoy les voy a preparar los audios para la clase del lunes 20 de abril. Y quería empezar, bueno, saludando, a ver si nos sentimos un poco más cerca y pasando algunos avisos. La clase del lunes todavía corresponde a la unidad 4, temas de dinámica, pero tienen que tener claro que con la clase anterior del viernes 17 tienen todo lo suficiente para terminar la práctica 4. Lo de hoy, todavía dentro de la unidad 4, digamos, son más temas de teoría que seguro van al final, que hacen a las ideas de construir la dinámica, pero que no entraron en la práctica, bueno, porque la práctica tampoco tiene que ser tan grande como para que no terminemos de hacerla. El viernes 24 estamos haciendo las teorías de la unidad 5, que va a ser trabajo y energía, y el lunes 27 va a estar disponible la práctica para ir trabajando con la unidad 5. Entonces, la práctica de dinámica, práctica 4, tendrían que terminarla para este viernes 24. Y vamos a preparar alguna entrega. Si Arles está de acuerdo con la fecha, la vamos a pedir para el lunes 27. Entonces, el mismo lunes 27 ustedes ya tienen completa la primera teoría de trabajo y energía y ya van trabajando en la práctica 5. ¿Ok? Por otro lado, les quiero avisar que empezamos a hacer sesiones de teoría por videoconferencia con Jitsi los días de teoría, o sea, lunes a las 13 y viernes a las 12 horas. El viernes pasado trabajamos, 12 alumnos eran, mucho menos que los que tienen que ser. Por favor, súmense. Lo que hicimos fue repasar temas de la práctica 2. No de problemas, sino de qué significa derivada, qué significa aceleración, etc. Creo que estuvo bueno para los que están en tema y ya tienen preguntas hechas, ¿ok? Entonces la invitación es para este próximo lunes, hablemos de la práctica 3, péguense una revisada y tengan sus preguntas, sobre todo las de conceptuales, de qué significado, qué interpretación, cómo se usan los conceptos de cinemática vectorial. Ok, y bueno, espero seguir así haciendo las clases con una sección de avisos que nos mantenga más cerca. El semestre sigue y ustedes siguen, contamos con ustedes. Bien, ahora, yendo al tema del día. Lo llamé clase 10B, ya la había subido y con numeración correlativa con la 10, eran como un montón de páginas, entonces va a reemplazar una versión, empezando de vuelta con la página 1, separando esta es una segunda parte de la clase 10. El cronograma se va a estirar, ya se habló con los profesores y la coordinadora, se va a estirar quizá una semana, las fechas de parcial son a confirmar, entonces tenemos tiempo para hacer un poco más de teoría mientras ustedes terminan la práctica 4. Y tenemos tres temas por separado en 3 videitos. El primero es transformaciones de Galileo y la fórmula de adición de velocidades o de velocidades relativas. Y esto viene a cuento de que la dinámica, con la segunda ley de Newton, la trabajan observadores inerciales. Siempre observadores inerciales. Pero hay distintos observadores inerciales. Y sabemos, digamos, O1 y O2. Y sabemos que los dos son inerciales si la velocidad relativa con que uno ve moverse al otro es constante. Si un sistema es inercial, O1, y el otro O2 es inercial también, seguro se mueve con una velocidad relativa al primero constante. Entonces, los dos observadores son igual de buenos, los dos tienen derecho a usar la segunda ley de Newton, pero van a medir sus cosas según sus sistemas de coordenadas. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se traduce lo que mide uno y lo que mide el otro? Bueno, a esa traducción entre observaciones en sistemas inerciales se la llama transformación de Galileo. Y es súper importante para ponerse de acuerdo los distintos observadores que tienen derecho a usar la segunda ley de Newton. Se lo damos a Galileo, precursor de el método científico. Acá están las fechas de Galileo y le dejó allanado el camino a Newton con una pieza fundamental. Así que en honor a él el nombre. Repasemos el esquema que hicimos en la clase 8, página 7.
cuando hablábamos de sistemas inerciales o de sistemas en movimiento relativo. En este caso está el dibujo, un observador o uno fijo a algún sistema físico como el piso, hace sus medidas de lo que ve de la partícula de masa m, que es una posición R1 en función del tiempo. Otro observador o dos tiene su origen, sus propios sistemas, sus propios ejes, y desde ahí mira para la misma partícula una posición R2. Y todo eso depende del tiempo porque la partícula se mueve. Y el observador O1 ve al observador O2 en una posición R mayúscula de t. Asumimos para todo esto, como hizo Newton, que los dos observadores usan cronómetros sincronizados. O sea, es posible que se pongan de acuerdo, que los arranquen en el mismo momento, los dos empiezan en 0, y mientras corren, bueno, cuando uno marca 10 segundos, el otro también va a marcar 10 segundos. Sincronizado quiere decir que uno no adelanta respecto del otro. Así pensó Newton las cosas y así las manejamos en esta clase. Entonces, como el observador O2 se mueve con velocidad constante respecto de O1 le ve una posición en función del tiempo, que es posición inicial más velocidad por tiempo. V mayúscula es la velocidad relativa de O2 respecto de O1. Y entonces, según este dibujo, base de todo este tema tenemos que la posición R1 como vector es la suma de los vectores R mayúscula más R2. Entonces lo podemos escribir acá como ordenando R2 más R, que es R0 más V por T. Si esto se cumple en todo instante, podemos derivar respecto del tiempo y obtenemos el renglón que sigue. La derivada de la posición que V1 es la velocidad que V1. La derivada de la posición que V2 es la velocidad que V2. O sea, las velocidades V1 y V2 son las velocidades de la partícula vistas por cada uno de los observadores. Y derivando del renglón de arriba teníamos más velocidad del sistema uno respecto del otro. Esto es lo que se llama fórmula de adición de velocidades. La velocidad que ve un sistema, el observador de un sistema, es la velocidad que ve el otro más la velocidad relativa. Y ahora, derivando de vuelta respecto del tiempo, tenemos aceleración que ve un observador igual a aceleración que ve la otra más nada, porque la velocidad relativa es constante. Y esta es la que nos garantiza que los dos observadores ven la misma aceleración y entonces pueden usar suma de fuerzas igual a masa por aceleración sin ningún conflicto. Y los dos ven el mismo tiempo. Entonces, destacando cosas que ya están escritas ahí. ¿Qué significa R1? ¿Qué significa R2? Coordenadas de la partícula vistas por un observador y por el otro. Lo que se llama transformación de Galileo, la transformación de coordenadas. Acá pasé, despejé R2 y pasé restando cosas. La posición que ve el observador 2 es la posición que ve el observador 1 menos la posición relativa del observador 2 respecto al observador 1. Y leemos de vuelta acá, que ya lo dije, que es V1 y que es V2. Son las velocidades de la misma partícula vistas por los distintos observadores. En el segundo renglón de la otra página teníamos la relación entre velocidades. Eso se llama ley de adición de velocidades. La velocidad que ve el observador 2 de la partícula, la velocidad de la partícula vista por el observador 2 es la velocidad de la partícula que ve el observador 1 menos la velocidad relativa de los sistemas de referencia. Esta es la ley de adición de velocidades o de velocidades relativas. ¿Cómo se traduce? Si uno conoce la velocidad que ve el sistema 1, la tiene ahí escrita, y conoce la velocidad relativa de los sistemas, con esta cuenta puede decir qué velocidad va a ver el observador 2. ¿Cómo describe el mismo problema el otro observador? Y A1 y A2 serán las aceleraciones que, insisto, son las dos iguales. Corresponde a que si los dos observadores ven la misma partícula, ven las mismas fuerzas. Y si ven las mismas fuerzas, tienen que ver la misma aceleración. Este sería el punto en que nos damos cuenta por qué era importante tener estos sistemas para trabajar la segunda ley de Newton. Si trabajáramos en otros sistemas donde la velocidad de un sistema respecto del otro depende del tiempo, al hacer la derivada tendríamos la aceleración relativa. Y esa aceleración relativa entraría en conflicto con la relación entre fuerzas y aceleraciones. Se puede hacer, pero uno tiene que hacer como un tema aparte, y es lo que se llama trabajar con sistemas no inerciales y con correcciones a las fuerzas o fuerzas no inerciales. Lo vemos creo que en la práctica 6. Bien, y antes de cerrar el tema, la ley de adición de velocidades, tan sencillita como está escrita acá, entra en profundo conflicto con un hecho experimental, que
que se terminó de medir a fines de los 1887, anoté acá, y es que la gente, los científicos, midiendo la velocidad de la luz respecto de distintos sistemas inerciales, veían que todos los observadores ven la misma velocidad. O sea, la velocidad de la luz no se corrige con la velocidad relativa de los observadores. La velocidad de la luz resulta que es la misma en todos los sistemas inerciales, incluso cuando están en movimiento relativo. Entonces, las transformaciones de Galileo no andan para la luz. Y de hecho no andan bien para cosas que se muevan con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. ¿Quién resolvió este conflicto? Bueno, Einstein y un matemático Lorentz, con las transformaciones de Lorentz, que reemplazan las transformaciones de Galileo cuando se trabaja con relatividad. El punto conceptual que llevó a Einstein a convencer a todos los demás de que las transformaciones había que cambiarlas, aparte de que da bien el experimento de la velocidad de la luz, el punto conceptual es que dos observadores en movimiento relativo no pueden sincronizar sus relojes, sus cronómetros. El tiempo también sufre una transformación cuando lo mide un observador o cuando lo mide otro, y deja de ser un absoluto como la mecánica de Newton. Bien, como les decía, esto es más teoría, es física, donde se ponen lindas las cosas, pero no está previsto trabajar con esto en nuestra práctica. ¿Ok? Así que esto, bueno, es material para el final. Muy bien, seguimos en otro video.